buenas tardes. La pareja anterior no se ha dejado el listón muy alto, pero que muy alto. En principio ha empezado Consuelo, echándolo a sobre mi persona, diciendo no sé cuántas cosas. Pero es que, Consuelo, trabajar contigo es muy sencillo y además muy fácil. Y además es que exiges mucho. Una persona que tiene el coraje de ir a Zaballa a entrevistarse con el asesino de su hermano para poner en entredicho la vía en Anclares, simplemente eso, tiene coraje. Pero no solamente eso, sino que una persona que tenemos conocimiento de que en un determinado país sudamericano, concretamente Venezuela, existe un preso político que tiene información que puede llevar a cabo la tramitación de un sumario que está paralizado en la Audiencia Nacional, y que Consuelo, sin pensárselo dos veces, sola, con un amigo, con nadie de Covite, coge el avión, se va a Venezuela, se introduce en la cárcel, recoge los datos, viene a Madrid, se va automáticamente al aeropuerto a la Audiencia Nacional, lo suministra la Fiscalía y el sumario es impulsado. Pues ¿qué quieres que te diga? Es que trabajar contigo es muy fácil, tan fácil, que o los demás nos ponemos a tu altura, o pretendemos ponernos a tu altura, o quedamos como el barro. Eso es lo que nos ocurre, no nos pasa otra cosa. Eres, y lo digo sinceramente, alguno no lo pensará, pero eres el motor de Covite. Y por eso están saliendo las cosas que están saliendo. A nadie se le hubiera pensado que cuando se estaba dando a la vía en Anclares toda la publicidad del mundo, vete a saber con qué fines y con qué objetivos, la entrevista que realizaste con el asesino de tu hermano paralizó ello. Y menos aún que aquellos que se les estaba diciendo que sus delitos estaban prescritos, que ya Javier Zaragoza nos ha venido a decir que evidentemente el Tribunal Supremo ha enmendado la plana al juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, señalando que no es así. Pero bueno, que una víctima tenga que realizar la labor de los poderes públicos y recabar información en una dictadura, por mucho que digan una dictadura, irse a Venezuela, recabar la información. Yo, la verdad, si considera que Antonio María Recio es el cerebro de Covite, es que está muy, pero que muy equivocada. No, el motor eres tú. El motor eres tú. Bien, nos hemos planteado el tema de las jornadas era crucial. Las víctimas ante un final de ETA sin impunidad, 326 casos sin resolver. Y es que la cifra es escalofriante. De 858 asesinatos, 326, prácticamente el 40%, se encuentran sin resolver. 326. ETA empieza a matar en 1960. Lo hace de manera continua desde el año 1968. Y tenemos de esos 858 asesinatos, 326 casos sin resolver. Cuando se está hablando del final de ETA, cuando los términos paz, normalización, superación, resolución están en boca de nuestros políticos, la amarga realidad es que 326 familias no han tenido derecho a la justicia y no encuentran en los poderes públicos, salvo excepciones, y en dichas excepciones meto al fiscal que acaba de partir, el apoyo necesario a sus legítimos intereses. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Quién ha consentido estos resultados? ¿Qué ocurrió con los crímenes de ETA político-militar? ¿Por qué en ciertos casos se ha paralizado las investigaciones? Porque las investigaciones en ciertos casos se han paralizado. Preguntemos a muchos de nuestros asociados, a cuyos familiares fueron asesinados por ETA político-militar. ¿Qué ocurrió? ¿Pero qué es lo que ocurrió?
Son tantas las preguntas que podemos hacer y tan escasas las respuestas que el resultado es el que es. La página más negra y sangrienta de nuestra democracia puede cerrarse en falso, negando a las víctimas su derecho a la justicia. Y este es el derecho que nosotros como asociación estamos obligados a exigir, lo debemos exigir, el derecho a la justicia para esas 326 familias. Como ha destacado Miguel Ángel Quintanilla, exigir justicia es afirmar una sociedad de leyes y de iguales, afirmar el Estado de Derecho, afirmar la civilización misma. No podemos dejar de exigir la justicia. Nosotros como asociación mayoritaria del País Vasco, que tenemos el dudoso honor de contar en nuestras filas con un gran número de casos sin resolver, debemos ser los primeros no solo ya en exigir, sino también en trabajar en la resolución de los mismos. No valen componendas, no vale esconderse en que eso es labor de los poderes públicos, no vale pensar que mi caso ya está resuelto, no valen los intereses particulares. Debemos trabajar en este tema porque es crucial para dar una solución colectiva y es crucial para que la historia no sea reescrita. A título personal lo he dicho 1000 veces. Hay víctimas de primera, víctimas de segunda e incluso víctimas de tercera. Y eso ha de terminar. Y debe terminar gracias al trabajo y al esfuerzo de las propias víctimas. Toda víctima ha de tener acceso a la justicia como derecho fundamental. Y en la medida que nosotros como asociación podamos y con los medios que contemos debemos contribuir a la consecución de dicho derecho. No valen componendas, no valen componendas, no valen intereses particulares. No dejemos que nos hablen de paz. No puede haber paz sin justicia. Y esto no es dureza ni rencor. Dura es la bala, no la ley. Dura es la bala y no la ley. Comparto la opinión de Quintanilla de que dureza describe la forma de actuar de quien ayuda, comprende, disculpa o contextualiza la bala. Y las víctimas del terrorismo nunca hemos hecho eso. Siempre nos hemos ajustado al más elemental principio de legalidad. Y ello nos hace acreedores con mayor razón del derecho a la justicia, no del derecho a la verdad. La verdad la queremos, pero queremos el derecho a la justicia. Para hablarnos del tema que nos ocupa, contamos con la presencia de Rogelio Alonso. Cuando yo me enteré que tenía que presentar a Rogelio, se me planteó un problema. ¿Cómo se presenta a una de las personas con mayor conocimiento del fenómeno terrorista, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional? Cito su extenso currículum, envidiable a todas luces. Hablo de sus muchas publicaciones e innumerables artículos, la mayor parte de ellos en defensa y apoyo de las víctimas. Me centro en su libro Vidas Rotas, que para mí es el vademecum y del cual extraigo la mayor parte de los datos que necesito en mis trabajos. Yo la verdad es que no lo sé, es que me planteas un problema. Me vas a permitir que te presente como verdaderamente siento. Siento que eres nuestro amigo, porque eso eres para nosotros, lo que realmente eres, nuestro amigo. Alguien con el que podemos contar en todo momento, con una visión clara y profunda del fenómeno terrorista, que nos ha dado su apoyo de forma constante y desinteresada. Es una pena que esta valoración no sea compartida por quienes en estos momentos dirigen nuestros destinos en este tema. Es una pena que no solo no sean valorados tus conocimientos, sino también que tu visión de futuro sea desechada. A comienzos de año releí un artículo tuyo titulado Política antiterrorista, las lecciones de Irlanda del Norte. En dicho artículo describías lo que comparativamente con Irlanda está sucediendo actualmente. Lo relevante es que lo que estabas describiendo en el año 2006. Nos estabas dando una visión de futuro de lo que iba a suceder. Y desgraciadamente no te has equivocado en nada. Como digo, Rogelio, una pena que quien dirige nuestro destino tenga el valor y la insensatez de no contar contigo. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad, pues las palabras tan cariñosas, un poco exageradas, fruto del cariño, pero que agradezco sinceramente y
y agradezco también muy sinceramente la invitación para estar hoy aquí. Hace 10 años, en diciembre del 2003, estaba también aquí en una sala de este mismo hotel en otras jornadas organizadas por Covite, y venía pensando en ello cuando estaba en el avión esta tarde, mientras organizaba las notas para la charla. Y escuchando lo que he escuchado en el intercambio después de la extraordinaria presentación del fiscal jefe, me generaba una sensación de tristeza, y creo que es oportuno compartirla. Ahora bien, contextualizando, es una tristeza que creo no debe invitar, o al menos a mí no me invita, al desaliento, sino lo que me hace es estimular más las ganas de desafiar. Lo que ya les adelanto, a mi modo de ver, es evidente que se está instalando, es una impunidad en diferentes ámbitos, y esa es la línea que voy a defender en mi presentación. El intercambio de opiniones que había después de la presentación de don Javier Zaragoza, del fiscal jefe, después del estupendo y el extraordinario trabajo que está haciendo, evidenciaba una frustración que en este caso ha recibido una persona que está haciendo un trabajo excelente, y creo que esa frustración se desencadena porque hay una falta de voluntad política por parte de las autoridades y por parte del Estado de acometer todas las iniciativas que se podrían acometer para que el trabajo de determinadas personas, entre ellas el extraordinario trabajo del fiscal jefe, tuvieran un fruto. Y creo que ese es el problema fundamental. A mi modo de ver, creo que desgraciadamente hoy se está instalando una impunidad política, moral e histórica, además de penal, muy peligrosa, fruto de una dejación de nuestras autoridades. Y desgraciadamente hay personas que trabajan intensamente para que eso no suceda, entre ellas Covite. El trabajo de Covite es extraordinario y enormemente eficaz, a mi modo de ver, para intentar evitar esa consolidación de esa impunidad, pero desgraciadamente, para que ese trabajo tenga frutos, lo que es necesario es que el Estado, que es una entidad enormemente poderosa cuando pone toda su maquinaria con un determinado objetivo, con unos determinados fines, en este caso la derrota de ETA, una derrota que se traduzca en evitar la impunidad, como digo, en diferentes dimensiones: política, moral, histórica y penal. Cuando el Estado no articula todos los instrumentos, es evidente que no se consiguen los objetivos, y me temo que eso es lo que está sucediendo, y lo digo con profunda decepción, porque 10 años antes, cuando estaba en esta misma sala, recuerdo que el escenario era diferente, era peor, en el sentido de que ETA todavía asesinaba, intimidaba y coaccionaba de manera muy explícita. Era, como digo, el año 2003. Sin embargo, había una convicción entre las autoridades, entre las personas, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, de que ETA estaba derrotada policialmente, y que solamente faltaba que esa derrota policial se tradujera en una derrota política. De esa época, del año 2003, son los numerosos sutaves que no voy a leer para aburrirles, entre los que se decían cosas por parte de ETA como que la estrategia político-militar se ha colapsado. Es decir, en esos sutaves del año 2003, del año 2002, se evidenciaba, había un reconocimiento por parte de ETA de que ETA estaba derrotada. La ilegalización de Batasuna había sido enormemente eficaz, junto con una acción concertada del Estado en diferentes ámbitos, entre ellos el de las víctimas. Las víctimas, el movimiento cívico fue fundamental para articular una respuesta del Estado. Por lo tanto, el escenario en ese momento era el de una derrota policial evidente y judicial por parte de ETA, a la espera de una derrota política que llegaría, según el análisis de los expertos en esos momentos, porque ETA no sería capaz de mantener la situación. Sin embargo, 10 años después, a mi modo de ver, y este análisis podrá evidentemente ser discutido, a mi modo de ver lo que tenemos es que la derrota operativa policial de ETA permanece, afortunadamente, traducida además en un cese de sus actividades armadas, pero desgraciadamente esa derrota política que se esperaba no se ha materializado, sino todo lo contrario. Hemos pasado del debilitamiento operativo a un fortalecimiento político del frente político de la organización terrorista.
Esa es la pérdida, es decir, cuando hacemos el balance en estos 10 años nos encontramos con un escenario en el que teníamos hace 10 años dos variables: derrota operativa y una derrota política inminente si se mantenía la presión y la intensidad de los instrumentos que se estaban aplicando. 10 años después seguimos teniendo la derrota operativa, pero se nos ha escapado la derrota política. Y se nos ha escapado porque las autoridades la han dejado escapar, porque el Estado la ha dejado escapar y porque no está articulando todos los instrumentos que debería articular para que eso no sucediera. Esa es la tesis que intento defender en torno a tres líneas. Una de ellas, la constatación, a mi modo de ver, con ejemplos de que la impunidad ya existe, ya se da en nuestro contexto, y por eso es por lo que el análisis es en parte pesimista. Pero insisto, pesimista con intención de ser realista, para no caer en el error, a mi modo de ver, en el que incurren los políticos que prometen un final de ETA sin impunidad, se comprometen a futuro con un final de ETA sin impunidad, ignorando o arrinconando, porque me temo que no es que lo ignoren, es que desean arrinconarlo, ignorando, como digo, que esa impunidad ya existe. Existe impunidad cuando tenemos, como decía el profesor Francisco Llera, director del Euskobarómetro, después de las últimas elecciones municipales el año pasado, el profesor Llera decía: lo que ya tiene garantizado ETA es la impunidad y el olvido de su pasado de sangre y terror, porque no parece que nadie vaya a exigirle rendir cuentas del mismo, dándolo por cancelado con el éxito electoral e institucional de Bildu, cual paloma de la paz. Es decir, una vez el brazo político de la organización terrorista es ilegalizado, ¿cuáles son las exigencias que se les puede plantear? Es una forma evidente de impunidad, es decir, una organización terrorista y su brazo político, porque es obvio que Bildu y Sortu son parte de la estrategia de ETA, con diferencias se podrá plantear, pero evidentemente parten de la estrategia de ETA, como constató el Tribunal Supremo, con un abundante material probatorio recopilado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, es evidente que hay una forma de impunidad muy clara, legal y política. Hoy gobiernan las instituciones de Guipúzcoa personas que no condenan el asesinato de seres humanos. Gobiernan las instituciones habiendo sido legalizados por un tribunal constitucional que evidentemente ha tomado una decisión política. Es muy ilustrativo leer el voto particular de Manuel Aragón discrepando de la legalización de Sortu, igual que el voto particular discrepante en el que discrepaba de la legalización de Bildu. Y en este último caso, en el de Sortu, el magistrado Manuel Aragón exponía también lo que él denominaba una contradicción palpable, exponiendo la debilidad de los argumentos jurídicos, la fragilidad de los argumentos o del peso jurídico de la decisión tomada. Decía el magistrado Manuel Aragón: me interesa resaltar que el catálogo de conductas que recoge la sentencia de la que discrepo evidencia una contradicción palpable, pues la sentencia advierte a Sortu que será ilegalizado en el futuro si incurre en alguna de las conductas enumeradas, cuando resulta que si se aplicase ese catálogo al escrutinio de los estatutos de Sortu, cuya pureza democrática ha ensalzado la sentencia, se llegaría a la conclusión de que los estatutos incurren en varias de las conductas a las que se refiere el catálogo, lo que conduciría a denegar la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, como en efecto lo apreció la Sala Especial del artículo 61 en el auto impugnado en amparo. Procede posteriormente el magistrado Aragón a enumerar esas conductas y a demostrar cómo el partido ya legalizado incurre constantemente en esas conductas que el Constitucional señala que si se produjeran serían motivo de ilegalización. Estamos en la misma trampa, volvemos a prometer en el futuro lo que ya se está concediendo en el presente. Por lo tanto, es una evidencia más de esa preocupante impunidad legal que ha dado lugar a una impunidad política manifiesta. Esa impunidad política se manifiesta en una suerte de empate en el cual se instala en la sociedad vasca hoy la idea de que ha dado lo mismo asesinar que ser asesinado, y desgraciadamente eso se refleja también en el tratamiento que los medios de comunicación tienen con los responsables de los asesinatos y quienes han justificado los asesinatos. Es decir, amparándose en la idea de que ya son legales,
se les trata como si fueran verdaderos demócratas. Como decía Florencio Domínguez, al que todos ustedes conocen, la persona que mejor conoce a la organización terrorista, un extraordinario periodista, Florencio Domínguez decía, protestaba en uno de sus artículos por la forma en la que los dirigentes de los partidos, ahora ya legalizados, han acaparado los medios de comunicación. Se les entrevista en los medios de comunicación como si fueran verdaderamente políticos absolutamente democráticos, ignorando, es decir, demostrando ya que se está instalando el olvido, que estos mismos dirigentes que hoy pueden repudiar, al menos en la forma, la violencia, pero que desde luego no condenan explícitamente la violencia y siguen justificando y legitimando el terrorismo, son los que lo han hecho durante 30 años. Es decir, no pueden estar, no deben estar en igualdad de condiciones que actores verdaderamente democráticos que han sido víctimas de la amenaza terrorista, porque es una injusticia enorme hacia los verdaderos políticos democráticos. Es decir, políticos democráticos que han defendido durante 30 años la democracia, que no han utilizado el crimen sino que lo han condenado y que han sido víctimas de la amenaza, son tratados exactamente igual que quienes han justificado y legitimado el terrorismo. Y desde luego eso es una demostración más de impunidad política, impunidad social, que va a contribuir a una impunidad histórica, me temo, si no se remedia. Porque lo que supone es estar ya aceptando el olvido, estar aceptando que, por supuesto, pragmatismo, por evitar poner en peligro, como argumentan algunas personas, el cese de la violencia, se aceptan determinado tipo de comportamientos, se acepta una tolerancia hacia la organización terrorista y su frente político que, a mi modo de ver, es contraproducente por los factores que explicaré posteriormente. Otras evidencias de esa impunidad, al margen o además de los que usted señala y desgraciadamente viven todos o casi todos los días, pues son hechos tan notorios como el de la conferencia de Ayete, evidentemente. Como decía el teólogo Rafael Aguirre, en un excelente artículo publicado en el diario El Correo, supuso un respaldo al soporte ideológico de la organización terrorista, con ese respaldo internacional consentido desgraciadamente por nuestro gobierno. Si esas figuras internacionales estuvieron en Ayete el año pasado, es evidentemente porque nuestro gobierno aceptó que así fuera, con una lógica que yo critico. Su lógica era la de un cortoplacismo, es decir, la de un éxito táctico, es decir, con la intención de conseguir el alto el fuego de ETA, un alto el fuego que iba a llegar irremediablemente porque la debilidad operativa de ETA así lo iba a forzar, con intención de acelerar ese fin de la violencia que llegara antes de las elecciones. Se facilita esa escenificación de Ayete. Pero fíjense en el cortoplacismo, muy típico desgraciadamente en las élites políticas, la foto sacrificada por los efectos que eso supone en el medio largo plazo, la legitimación de una determinada narrativa, como evidentemente supuso Ayete, como decía, como destaca Rafael Aguirre, como sintetiza Aguirre. El montaje de Ayete no fue una simple percha para que pudieran colgar las armas, pues se le concedió a ETA la máxima resonancia internacional y de consumo interno a sus planteamientos ideológicos. Esta colosal operación propagandística permitió que no se acabara con ETA, que se acabara simplemente con su violencia, pero pagando un precio político al nacionalismo vasco más radical, que se tradujo en un notable incremento de apoyo electoral y de su respetabilidad. Por lo tanto, de nuevo, ese respaldo internacional con la connivencia de nuestras autoridades, de nuevo evidencia una forma de impunidad. Hay otros que también evidencian, a mi modo de ver, la dejación por parte de nuestro Estado para intentar evitar que esa batalla por la memoria sea ganada por quienes merecen que sean ganadas, que son las víctimas. Hay constantemente atajos o tácticas por parte de nuestras élites políticas con el objeto de engañar a la opinión pública. Uno de ellos es el de ese memorial por las víctimas del terrorismo, que es una de las iniciativas supuestamente estrella del actual Ministerio del Interior. Sin embargo, la persona designada por el Partido Popular para ocupar una comisión bilateral o desempeñar un cargo en esa comisión bilateral que debería
diseñar ese memorial por las víctimas, dimitió enormemente decepcionada porque veía a dónde conducía ese memorial. Ese memorial conducía de nuevo a una equiparación de víctimas y verdugos de una manera soterrada, no contribuía de manera verdadera a establecer un relato fidedigno de lo que aquí ha sucedido. Contribuía a algo que ustedes evidenciaban muy bien en sus comentarios en la sesión o en la ponencia anterior, a sustituir la supuesta verdad por los mecanismos de justicia. Es decir, las víctimas yo creo que no quieren hablar de sentimientos, para eso tienen a sus familias. Las víctimas lo que quieren es hablar de justicia. Es decir, lo que la víctima reivindica del Estado no es sentimientos, es una acción eficaz de la justicia. Y desgraciadamente se están sustituyendo los mecanismos de justicia que deberían aplicarse por otros subterfugios. Fíjense, por ejemplo, en que el mismo Partido Popular que intenta poner en marcha ese memorial que ahora se está estudiando es el Partido Popular que en esos momentos gobernaba con el Partido Socialista de Euskadi, el partido que aprobó en esa legislatura el Instituto de la Memoria, que a su vez era el que tenía que articular todo lo relacionado con las víctimas de abusos policiales. Es decir, se estaba de nuevo metiendo en el mismo saco víctimas de abusos policiales con víctimas del terrorismo. De nuevo se estaban confundiendo de manera injusta los términos en los que se tenía que dilucidar una cuestión tan relevante. Hay numerosos ejemplos, como les digo. El caso de Bolinaga también es muy evidente. Es muy evidente que la ley no imponía esa decisión. Si el gobierno entiende que esa era la decisión que debía tomar, a mí me parece que lo más razonable es que justificara por qué tenía que hacerlo, pero no utilizar de nuevo otro subterfugio como es el de insistir en que la ley le obligaba a ello. La ley le daba dos opciones, tomó una de ellas, pero igualmente, y hubiese sido igual de legal, podía haber tomado la otra decisión, que era la de mantener al recluso en prisión, al menos mientras su estado no empeorase. Pero evidentemente la opinión pública, como creo ha reflejado el resultado electoral de los partidos en el País Vasco que defienden la Constitución y el Estatuto, o al menos tradicionalmente así lo han hecho, esos resultados tan decepcionantes creo que evidencian que la opinión pública percibe que hay unos engaños. La opinión pública podrá ignorar determinadas estrategias o tácticas, pero hay determinadas cuestiones que sin duda percibe, y el caso de Bolinaga es una manifestación más de impunidad que no le pasa por alto a muchas personas. Frente a ese discurso de las élites políticas y de las autoridades que insisten en prometer ese final sin impunidad, de nuevo hay hechos y hay una realidad que es brutal. Hay anécdotas, hay hechos, episodios que evidencian de nuevo que no están teniendo éxito las élites políticas, las autoridades, en garantizar ese final de ETA sin impunidad. Hace unos meses Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagazaurtundúa y Maite Pagazaurtundúa, dejaba su casa en San Sebastián, se marchaba cansada, hastiada, porque el Estado no es capaz de garantizar una sociedad, un contexto, una atmósfera en la cual pueda vivir tranquila y con la tranquilidad que merece una víctima del terrorismo. Evidentemente eso es una demostración más de un fracaso del Estado y es una muestra más de que quienes han justificado y apoyado el terrorismo todavía intimidan y todavía coaccionan a personas que han sufrido el terrorismo. Por lo tanto, es evidente que hoy en nuestra sociedad, en la sociedad vasca, hay impunidad. Me parece que es enormemente contraproducente engañarse planteando como un objetivo a futuro el evitar esa impunidad cuando ignoramos que esa impunidad ya existe y que lo que tenemos que hacer es primero asumir y reconocer que ya existe y en segundo lugar enfrentarnos a las causas de esa impunidad. Los motivos por los que creo que es necesario reconocer que esa impunidad ya es evidente es porque esa impunidad tiene unas consecuencias políticas y sociales demoledoras. Contribuyen a la legitimación de la violencia, contribuyen a evitar la desradicalización, contribuyen a evitar la neutralización y desactivación de la subcultura de la violencia y del odio. Es decir,
esta sociedad, si no es una sociedad que deslegitima la violencia, y hasta ahora, desgraciadamente, no se está abundando en una eficaz legitimación de la violencia, y la prueba está en los ejemplos que he citado y en muchos otros que ustedes conocen, no va a ser una sociedad sana, no va a ser una sociedad verdaderamente democrática, va a ser una sociedad fundada en el olvido, fundada en el temor, en la mentira, y fundada en la impunidad. Y ese tipo de sociedades no son sociedades verdaderamente democráticas. En apariencia pueden pretender serlo, pero desgraciadamente me temo que no lo son. Y por eso es tan importante afrontar esos desafíos que ya tenemos y que son muy evidentes. Como les digo, es evidente que hoy no se deslegitima de manera eficaz y sin ambajes el terrorismo en esta sociedad. Hay un partido político que hoy tiene un número muy significativo en el Parlamento Vasco sin condenar ni uno solo de los asesinatos terroristas, y en contra de doctrina del Tribunal Constitucional también y del Tribunal Supremo. No tenemos tiempo, pero podría leerles sentencias del Tribunal Constitucional, además del Supremo, en las que se constata que evidentemente un rechazo genérico a la violencia como el que contenían los estatutos de Bildu y de Sortu no es condición suficiente para una legalización, porque la ausencia de una verdadera condena explícita de la violencia es enormemente significativa, y así lo constatan numerosas sentencias, insisto, tanto del Constitucional como del propio Tribunal Supremo. Bueno, pues esa es la sociedad que hoy hay en el País Vasco, una sociedad que acepta ya una forma determinada de impunidad, una sociedad en la cual dirigentes de todos los partidos políticos y fuerzas vivas de la sociedad vasca no tienen ningún inconveniente en asistir, por ejemplo, el 12 de junio de este año a la entrega de los premios José Mari Corta, como cada año, y este año en presencia de Martín Garitano. Todas las fuerzas vivas de la sociedad vasca, incluidos dirigentes de todos los partidos políticos, sin distinción, allí estaban, departiendo amigablemente con Martín Garitano, la persona que no ha condenado ni uno solo de los asesinatos de dirigentes del Partido Popular, ni del Partido Socialista de Euskadi, ni del propio José Mari Corta, empresario asesinado nacionalista por parte de la organización terrorista. Y ahí estaba José Mari Corta, ahí estaba Martín Garitano, con todas las fuerzas vivas de la sociedad. Es para mí una de las más macabras y dolorosas pruebas y manifestaciones de impunidad en nuestra sociedad. Se le estaban entregando los credenciales de demócrata que evidentemente no merecen. Las personas que habían sido amenazadas por José Mari Corta, por Martín Garitano, ahí estaban, departiendo amigablemente con una persona a la que no se le exige condenar ni siquiera el asesinato de José Mari Corta, cuyos premios se entregaban ese día. Bueno, pues esa es la sociedad que hay ahora mismo. Por eso es por lo que creo que hay que contrastar esa realidad que invita en cierta medida, en gran medida, al pesimismo con esas declaraciones de buenas intenciones de nuestros representantes políticos, porque me temo que ocultan una gran parte de la realidad. Como les decía, las consecuencias creo que son evidentes, y es más, creo que a pesar de que esas consecuencias políticas y sociales tienen un efecto, yo me temo que nuestros dirigentes políticos hacen un análisis de intereses y de prioridades políticas. Consideran que como ETA ya no mata, todo este tipo de cuestiones son secundarias, y lo que predomina es el hecho de que ETA ya no mate. Alguno podría plantear, bueno, pues ¿qué hay de malo en ello? Como decía Juan José Ibarretxe, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en ello? Bueno, pues hay mucho de malo en ello. Hay mucho de malo en ello porque evidentemente ese análisis, esa lógica, lo que acepta es una impunidad como la que he descrito. Y en segundo lugar, es un análisis también que ignora que ese tipo de lógica puede llevar a justificar que en determinado momento algunas personas de la organización terrorista vuelvan a utilizar la violencia, como ha ocurrido en Irlanda del Norte. Es decir,
A pesar de que es cierto que ETA está enormemente debilitada, a pesar de que es cierto de que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad han tenido un enorme éxito en combatir a la organización terrorista, el hecho de que no haya una verdadera deslegitimación de la violencia, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que el partido, el brazo político de la organización terrorista haya obtenido unos réditos políticos sin condenar la violencia, como son evidentemente su legalización en esas condiciones y ese blanqueo legal, político y social que está obteniendo. En tercer lugar, el hecho de que haya una impunidad penal también. Y en cuarto lugar, el hecho de que no se esté desactivando esa subcultura del odio y la violencia puede incentivar a determinadas personas en un momento dado a utilizar la violencia. Y a utilizarla no en la misma intensidad que la utilizó la organización terrorista, porque afortunadamente no puede hacerlo, pero sí a mantener la violencia con un interés para desestabilizar la situación política, como desgraciadamente sucede hoy en Irlanda del Norte. Desde el año 2009 hasta hoy en Irlanda del Norte se han producido 6 asesinatos. ¿Y cuál es el escenario en Irlanda del Norte? Pues un escenario en el que podríamos mirarnos para evitar cometer errores que ya hemos cometido. Hemos cometido errores como el de importar esa impunidad, es decir, favorecer la entrada en el sistema de los representantes políticos de la organización terrorista, no exigiéndoles las condiciones necesarias, sino en condiciones favorables para ellos para subvertir el sistema dentro de las instituciones. Bueno, pues después de haber cometido un error tan garrafal, un fallo político tan garrafal como ese, en vez de haber mantenido la ilegalización de Batasuna, como temía la organización terrorista que el Estado podía mantener porque la hubiese debilitado mucho más, se tomó esa decisión enormemente perjudicial. Bueno, pues una vez conseguido eso, como les decía, el modelo norirlandés lo que nos muestra es que en determinadas condiciones, si el brazo político obtiene réditos políticos, si hay una determinada impunidad, determinadas personas que no se han desradicalizado, que siguen socializando en unos valores, en una subcultura del odio y la violencia, en determinado momento pueden volver a utilizar la violencia. Y desde luego ese es un escenario pues aterrador, pero ese escenario no debe llevar a gestos hacia la organización terrorista. Lo que debe llevar es a evitar hacer determinadas políticas o aplicar determinadas políticas que puedan incentivar a determinados individuos a utilizar la violencia. Para ir concluyendo, porque creo que ya he hablado 20 minutos y igual es más interesante ya pasar a las preguntas. Desgraciadamente, creo que las causas de esta situación son varias. Una de ellas es ignorar, como han ignorado sucesivos gobiernos, desgraciadamente, que la política antiterrorista no es exclusivamente debilitar operativamente a la organización terrorista. La lucha contra el terrorismo y la política antiterrorista tiene muchas más dimensiones. Tiene una dimensión policial fundamental, pero también tiene una dimensión política, una dimensión social y una dimensión ideológica muy importante. Nuestro Estado ha hecho dejación y no ha cometido lo que debía cometer, a mi modo de ver, en esas dimensiones, y no ha utilizado instrumentos. Es más, los instrumentos que tenía y otros que podía articular los ha ido dejando. Los ha ido dejando porque había obtenido ya un triunfo en un plano determinado, como es el del debilitamiento operativo. Pero ese triunfo policial es insuficiente en ausencia de triunfos políticos importantes, triunfos sociales, ideológicos y culturales. Y desgraciadamente creo que el Estado ha minusvalorado la relevancia de esos factores. Y las consecuencias las hemos visto, estamos viéndolas en el fortalecimiento político de personas que siguen sin condenar la violencia terrorista. Para ir concluyendo, creo que esas son las causas, entre algunas otras, por sintetizar. Creo que si el Estado no tiene esa voluntad, es imposible conseguir una verdadera derrota de ETA. Frente a quienes ya estoy planteando el contraargumento de personas que me podrían criticar lo que es la tesis que estoy intentando defender. No teníamos ninguna necesidad de este tipo de política, es decir,
frente a quienes defienden que esta política era necesaria, yo sostengo, y creo que se puede defender, que esta política antiterrorista no era necesaria. Esta política antiterrorista es ineficaz, esta política antiterrorista no consigue evitar la impunidad política, moral, histórica y penal que desgraciadamente se está vislumbrando ya, pero es que además no era necesaria esta política antiterrorista. Hay otras políticas antiterroristas que pueden conseguir no solo la derrota operativa de ETA, sino además la verdadera derrota política de ETA que necesitamos para que haya un verdadero relato y para que haya una justicia no solamente política, sino también penal. Hay instrumentos para que el trabajo abnegado de personas como el fiscal, ese trabajo, como digo, tan abnegado que está llevando a cabo, tenga frutos. Hay información que no se explota. Es decir, nuestras autoridades, nuestro gobierno podría hacer gestiones para conseguir que determinada información sobre asesinatos que hay en Francia se explotara. Por ejemplo, ese es uno de los casos o ejemplos que demuestran lo que nuestro gobierno podría hacer para que el trabajo abnegado que están llevando a cabo personas como el fiscal pudiera llegar a frutos, siendo un trabajo complicado como es. Además de otro tipo de iniciativas como la que ha planteado el profesor Carlos Fernández Casadevante. Es decir, iniciativas que demuestren voluntad política, que desgraciadamente hoy no se evidencian. Hoy, a mi modo de ver, y voy concluyendo ya, se evidencia sobre todo una estrategia antiterrorista fundamentada en dos pilares. Uno, intentar hacer gestos a la organización terrorista a través de sus presos. Hay temor por parte del gobierno a que ETA pueda reconsiderar una vuelta a pesar de la debilidad operativa tan grande. Y por eso hay un temor a que eso pueda suceder. Eso les lleva a tomar medidas como ese plan de reinserción anunciado en abril, que ha sido un absoluto fracaso, evidentemente, porque nadie se ha acogido al mismo. Suponía una rebaja de las exigencias, por lo tanto, ¿qué supone? ¿Qué efecto tienen los presos? Cohesiona más a los presos. Los presos, como reflejaban muy bien los debates dentro de la cárcel posterior al anuncio del plan de reinserción, lo que hicieron fue interpretar lo siguiente: el gobierno vuelve a moverse. Es un paso pequeño, pero es un paso en la buena dirección, es un primer paso desde el análisis de los presos. Evidentemente, un preso que pueda considerar el paso tan difícil que es como el que es abandonar a la organización terrorista, a cuestionar la organización terrorista, que necesita una coyuntura determinada, no va a dar el paso de cuestionar a la organización terrorista cuando está viendo que el gobierno se mueve, lento, pero se mueve. Y lo que los presos reconocían después de ese plan de reinserción era que evidentemente su cohesión se veía reforzada porque el gobierno había cedido. Como interpretan los presos que el gobierno cede cuando se produce la excarcelación de Bolinaga, y cómo se puede volver a reforzar la cohesión de los presos si los 12 presos enfermos que el brazo político de ETA exige sean liberados, vuelven a ser excarcelados, a pesar de que aunque se haga la trampa por parte del gobierno de señalar de que son los jueces los que toman una decisión, que evidentemente somos adultos, se ha sufrido ya mucho para que se esté intentando engañar a las personas. Evidentemente hay un impulso político detrás si eso llegara a suceder, como evidentemente sucedió con Bolinaga. Por lo tanto, desgraciadamente, la política antiterrorista que necesitaría tantos instrumentos en los ámbitos, como he destacado, a mi modo de ver, político, social, cultural e ideológico, además del policial, evidentemente, se centra hoy, a mi modo de ver, exclusivamente en ese ámbito, en el de hacer pequeños gestos hacia los presos con la intención de dar a entender que el gobierno quiere moverse, aunque de manera que no sea excesivamente obvio o molesto para la opinión pública o determinados colectivos de víctimas. Y una segunda pata de esa estrategia antiterrorista es enormemente decepcionante, es la desactivación de las víctimas. Esa es otra de las patas de esa política antiterrorista que estamos evidenciando ya. Es una estrategia en la que se intenta dividir a un colectivo que en un momento determinado puede ejercer un factor de contención frente a determinadas políticas. Las víctimas no siempre tienen razón, evidentemente, como cualquier otro ciudadano, no siempre tienen razón, pero tienen razones, como cualquier otro ciudadano. Y por eso se debe atender también a esas razones.
Y las víctimas, como se demostró en el pasado, pueden ejercer un factor muy importante de contención frente a determinadas tentaciones por parte de las élites políticas y frente a determinadas coacciones a nuestros dirigentes políticos por parte de los representantes políticos de ETA y de la propia ETA. Y en lugar de aprovechar y mimar a esos ciudadanos que tanto han sufrido y de tener en cuenta el significado político de las víctimas, me temo que lo que se está intentando precisamente es debilitar a ese movimiento de víctimas, a ese colectivo de víctimas, para intentar que no constituyan una voz crítica con suficiente fuerza como para dañar al gobierno. Muy revelador el testimonio de un simpatizante de la organización terrorista en un documento interno en el que hace un mes y pico confesaba las víctimas pueden hacer mucho ruido pero han dejado de tener influencia política. Es decir, se está avanzando en lo que ETA exigía, que era, como reconocía en documentación interna, desactivar a las víctimas. Bueno, pues a mí me parece muy triste que un Estado que tiene tantos instrumentos a su disposición, y desde luego no es nada sencilla articular una política antiterrorista eficaz, porque son muchas las variables que hay que poner en conexión, pero me parece triste y decepcionante que, pudiendo hacerse tantas cosas, y supongo que todos tenemos en nuestra vida ilusiones, y creo que por eso debemos estar motivados para seguir intentándolo, pudiéndose hacer tantas cosas, reduzcamos la política antiterrorista a dos variables como las que he destacado. Insisto, es mi opinión que creo puedo demostrar, porque, como les decía, creo que debemos hacer mucho más y se puede hacer mucho más. Muchas gracias por su atención. Gracias.